Buenas tardes a todos los presentes hoy en este segundo encuentro sobre problemáticas y soluciones ambientales en conjunto con la Fundación Manos Verdes del área de la Secretaría de Ambiente del municipio de Corrientes. Yo soy Alejandro Cristián, responsable de las políticas ambientales para la ciudad de Corrientes. Y nos acompaña hoy la contadora María Julia Álvarez, directora general de Educación Ambiental de la ciudad de Corrientes. Verena Bemme, la directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes, con quien tenemos un convenio de cooperación para la educación y la gestión ambiental para la ciudad de Corrientes en conjunto con la ciudad de Bariloche. Por ello también nos acompaña Daniel Gómez, biólogo y representante de la Fundación en Bariloche, y también hoy contamos con la presencia del doctor Rubén Kriskovich, especialista en... Jorge, perdón. Jorge Rubén. Bueno, me acuerdo de la adolescencia, lo que pasa es que a Jorge lo conozco también de la adolescencia. Bueno, la idea de la jornada de hoy es hablar sobre el impacto del tabaquismo, tanto en la salud de los seres humanos como en la salud de nuestro medio ambiente, y buscar generar conciencia sobre lo oportuno que sería la prevención y ir dejando el tabaquismo. Y en particular esto tiene un interés específico porque en el ámbito de la ciudad de Corrientes, el 7 de julio de este año, es decir, hace exactamente 2 meses, se aprobó una ordenanza, la ordenanza 68-69, que prohíbe fumar en los espacios semiabiertos de las dependencias oficiales, es decir, en los patios de las dependencias oficiales del municipio no se prohíbe fumar, y además insta a la autoridad de aplicación de esta ordenanza, que es la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Corrientes, a desarrollar una campaña de educación ambiental respecto al tabaquismo. Así que bueno, le cedo la palabra ahora a la contadora María Julia Álvarez, quien oficiará de moderadora del encuentro de hoy. Gracias. Bueno, gracias Alejandro, buenas tardes a todos, un gusto compartir este espacio. Bueno, nos reunimos para escuchar a estos prestigiosos disertantes, y como les dijo Alejandro, en lugar de moderadora, les voy a pedir que si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna pregunta, la vayan formulando y la pegan en el chat de la plataforma, y luego de que ambos disertantes terminen sus exposiciones, las vamos a leer y responder. Así que le pedimos que mantengan silenciados sus micrófonos, y si tienen algún problema de conectividad también es bueno que por ahí desactiven sus cámaras. Así que les voy a leer un breve currículum de los expositores. En primer término lo vamos a escuchar al doctor Jorge Kriskovich. Es doctorando en Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en cardiología por la Federación Argentina de Cardiología y Universidad Nacional del Nordeste. Es especialista en Medicina del Deporte por la Universidad Nacional de Tucumán, diplomado en Gestión Sanitaria por la Secretaría de Gobierno y Salud y Escuela Andaluza de Salud Pública, posgrado en Economía de la Salud por la Universidad de Comahue, jefe de la materia Medicina del Deporte y jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Medicina de la UNA, jefe del Servicio de Cardiología del Ejercicio del Instituto de Cardiología, responsable del área de cesación tabáquica del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto de Cardiología, y cumple tareas también como asesor médico de la gerencia comercial del Instituto de Cardiología de Corrientes y coordinador del equipo del corazón de dicha institución. Es coordinador operativo de la Unidad de Gestión Jurisdiccional del Chaco en el programa Redes, desarrollando actividades de gestión, docencia e investigación. Tiene posgrado en Desarrollo e Implementación de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y en Estimación de Costos para las Evaluaciones Económicas, Programas, Servicios y Tecnología de la Salud. Como científico e investigador es representante de la Federación Argentina de Cardiología ante el Ministerio de Salud de la Nación para el desarrollo de la articulación
de guías de control del tabaquismo. Es coautor del Consenso Argentino de Evaluación Preparticipativa Deportiva, integrante del Comité de Investigación, presidente de la Asociación Civil Correntina de Ciencias del Ejercicio, y ha realizado múltiples trabajos científicos y presentaciones en las áreas de cardiología, medicina del deporte e investigación clínica, además de haberse desarrollado en tareas de monitor médico de estudios. En segundo término, vamos a escucharlo al biólogo Daniel Francisco Gómez. Él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Ecología. Es magíster en Artes, con especialización en Fotografía Documental Ambiental, graduado en Newport College of Art de la Universidad de Cardiff del Reino Unido. Es consultor y asesor científico de la Unidad de Historia Natural de la BBC de Bristol, Inglaterra, National Geographic y Discovery Channel de Estados Unidos de América, entre otros muchos productores internacionales de documentales de naturaleza. Además, participa en la Argentina en producción de documentales de flora y fauna silvestre y en educación ambiental para Canal Encuentro. Se desempeñó en las organizaciones no gubernamentales ambientalistas como ser Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas, en la Dirección de Conservación y Manejo de la Administración de Parques y Paseos y en la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro. Es profesor de la carrera terciaria de Guía de Turismo del Instituto Superior para la Educación Técnica Profesional, cito en San Carlos de Bariloche, y es coordinador del área de gestión ambiental del mismo. Además es consultor técnico especialista a cargo de los planes de manejo y planes operativos anuales en el marco de la Ley Nacional de Bosques, de las Reservas Naturales Urbanas, Laguna Esquerra y Lago Morenito, y la Laguna El Trébol, todas ubicadas en San Carlos de Bariloche. Es consultor y asesor independiente en gestión ambiental, responsabilidad ambiental empresarial, sustentabilidad y huella ambiental. Es guía intérprete de la naturaleza y guía de observadores de aves, y se desempeña en forma profesional y permanente como fotógrafo de naturaleza, comunicador, divulgador y educador ambiental. Además es coordinador y referente técnico en San Carlos de Bariloche de la Fundación Manos Verdes, en el proyecto para municipios turísticos, y de la Fundación Hans Seidel de Alemania. Así que bueno, después de leer estos impresionantes currículos, le damos la palabra al doctor Carlos Kriskovich, que él va a hablar seguramente de los impactos negativos, seguramente, del tabaquismo en la salud humana. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecimiento a la municipalidad, a la Secretaría del Ambiente, María Julia, por la invitación y por la posibilidad de charlar esto. Somos pocos y creo que es una buena oportunidad como para que cualquier duda o planteo, o sobre todo ya desde la perspectiva de que cada uno tiene su rol específico dentro de esta comunidad, ver cómo podemos ampliar el mensaje y podemos servir cada uno como un mecanismo de reproducción y como un mecanismo de ampliación para poder enfrentar esta enfermedad crónica no transmisible que representa el tabaquismo, que es la primera causa prevenible de muerte a nivel mundial. Como para tener una idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando del tabaquismo en la Argentina, pensemos que aproximadamente hay, en la Argentina, según la última estadística, estamos aproximadamente en un 23% de tabaquismo activo, lo cual se puede ampliar un poco más dependiendo de qué grupo etario. Cuando estamos hablando a nivel general, de qué grupo etario estamos hablando, pero a nivel general esa es la última estadística, pero con un nivel de fumadores pasivos que también es muy variable dependiendo de las leyes de protección que haya en cada lugar. Hay lugares donde, municipios sobre todo, que son muy restrictivos, y esta ordenanza, esperemos que este órgano de aplicación, y a partir de la aplicación de esta ordenanza, podamos conseguir que se vaya limitando cada vez más el hecho de los ambientes donde pueda usarse el cigarrillo, donde puedan existir fumadores pasivos, porque ahora vamos a ver el daño que provoca el tabaquismo pasivo.
Hay que recordar que en la Argentina mueren aproximadamente 40.000 fumadores al año, pero mueren 6.000 no fumadores por causa del cigarrillo. O sea, hay 6.000 personas que no prendieron un cigarrillo que se mueren por culpa del tabaquismo. Si nosotros consideramos esto, ¿a qué equivale? Y podemos decir que son 95 aviones que están chocando todos los días, provocando las muertes, si pudiéramos evitar estas muertes relacionadas al cigarrillo. O los que tienen algunos años más se van a acordar de lo que fue el impacto del cromañón en la Argentina, y es casi un cromañón todos los días de la Argentina, donde murieron casi 200 personas. Entonces, realmente el daño que provoca el tabaquismo en lo que es enfermedad y muerte es muy alto. Pero hay que tener en cuenta de que estas medidas son fundamentales para tener un patrón para hacer prevención, o sea, si queremos evitar de que vayan disminuyendo, porque si podemos, como podemos ver acá en esta curva verde, según la perspectiva que hay de la OMS, la cantidad de muertes relacionadas al tabaquismo va a seguir incrementándose. Y con medidas de prevención podremos ver una disminución de esta curva a partir del 2030. Ahora, ahí si queremos ver más aplicabilidad de esto, tenemos que pensar tanto en medidas de prevención como en medidas de tratamiento para poder disminuir la mortalidad relacionada con el tabaquismo. Se van a encontrar con muchos mensajes que dicen, pero yo fumo poco, ¿me hace mal realmente si fumo poco, por ejemplo? Pensemos lo que ocurre en el tabaquismo en relación a la enfermedad cardiovascular. En la cardiopatía isquémica ya se ve un incremento de 2.7 de riesgo relativo, tanto para varones, o 2.9 para mujeres, consumiendo 1 a 4 cigarrillos por día. Un aneurisma de aorta, que es la dilatación de una parte de la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, y que puede provocar complicaciones gravísimas y mortalidad, ya tenemos más de riesgo relativo del 2%. Y si hablamos de lo que es una mortalidad cardiovascular por todas las causas en forma ocasional, también ese riesgo relativo se encuentra incrementado, incluso para aquellos que tienen un consumo ocasional de cigarrillos. Ahora, en otras patologías, como por ejemplo el cáncer, la patología oncológica, que es causa de una de las grandes grupos de enfermedades relacionadas con el cigarrillo, vemos que el cáncer esofágico ya se ve a partir de 1 a pocos cigarrillos por día, aumenta 4 veces. El cáncer de pulmón en mujeres aumenta más de 5 veces con 1 a 4 cigarrillos al día. Un cáncer gástrico también aumenta más de 2 veces la probabilidad con 1 a 4 cigarrillos por día. El cáncer pancreático también casi 2 veces, menor a 10 cigarrillos al día. Pero hay otras enfermedades, más allá de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad oncológica o la enfermedad pulmonar, que son las que son clásicamente relacionadas al tabaquismo, como la fractura de tobillo en las mujeres, que aumenta más de 3 veces, cataratas y opacidades del humor vítreo, que aumenta casi 2 veces, limitación física por desgarros meniscal, que son muy frecuentes, o la mortalidad global, que también se encuentra incrementada. Ahora, si tenemos que hablar del tabaquismo pasivo, ni hablar de todas las enfermedades que pueden provocar tanto en el adulto como en los niños. Daños en la piel, en el cabello, ataque cerebral, irritación ocular, irritación nasal, cáncer de pulmón, asma, enfisema o bronquitis, cardiopatía isquémica con infarto o angina de pecho. Si está en el caso de la mujer embarazada, provoca muerte súbita del lactante, bajo peso al nacer. Ya en los chicos se pueden encontrar posibles asociaciones con tumores cerebrales y alteraciones mentales, pues se encuentra en desarrollo todavía ese niño, otitis crónica, irritación ocular, bronquitis, asma, tos crónica, broncoespasmo a repetición que hacen, disminución de la capacidad pulmonar, que muchas veces, como está todavía en pleno desarrollo, el consumo del tabaquismo a temprana edad provoca una fibrosis pulmonar que le puede acompañar al paciente toda su vida, y accidentes que pueden sufrir los chicos, como por ejemplo quemaduras. Y entonces, ¿qué beneficio tiene que hagamos una defensa encendida de los ambientes libres de humo? Pensemos que protege la salud, que salva vidas, ayuda a los fumadores a fumar menos y a dejar de fumar. Esto es un dato muy importante, tanto en edades tempranas, o sea, en los adolescentes como en los adultos. El hecho de los ambientes libres de humo aumenta la tasa de cesación, o sea, aumenta a los individuos, los empuja a pedir ayuda para dejar de fumar. Estamos haciendo un gran bien a la sociedad con esto.
Aumenta la productividad laboral. El tabaquismo está demostrado como una causa importante de ausentismo laboral, de disminución de la productividad. La imagen y modelo social de la comunidad mejora y se empodera a esta comunidad en sí misma. Evita que los jóvenes empiecen con la adicción. Y a su vez hay que entender al tabaquismo como una puerta de entrada a otras adicciones. Tenemos que pensar, se reducen los accidentes laborales también, pero tenemos que pensar de que esta es una adicción y que es la puerta de entrada más común para otras adicciones. Es cierto que se puede entrar y permanecer en otras adicciones sin necesidad del tabaquismo, pero la situación clínica más frecuente es que arranquen primeramente fumando cigarrillos. Y la aplicación de ordenanzas que imponen los ambientes libres de humo y que se controlan mostraron multiplicidad de beneficios. Este es un ejemplo de Neuquén, donde se evaluaron el uso de la aparición de síntomas respiratorios en los empleados gastronómicos y mejoraron significativamente todos, tanto los que sean de origen respiratorio como la tos, la disnea, o sea, la falta de aire, el mal sueño por el despertar por la tos, las secreciones. Las secreciones que cuando deja de fumar pueden inicialmente estar incrementadas porque el individuo empieza a recuperar la motilidad, el movimiento de las cilias respiratorias y empieza a expulsar el contenido acumulado a nivel pulmonar, pero posteriormente es un gran beneficio que movilice eso para su capacidad respiratoria. Y entonces, ¿por qué ambientes libres de humo y no, bueno, que puedan tener un área específica? Solamente el ambiente 100% libre de humo garantiza la protección de la salud de los no fumadores. Tenemos que tener en cuenta que no existe ningún sistema de ventilación posible que elimine por completo el humo del tabaco y las sustancias cancerígenas y tóxicas. Pensemos que las partículas del cigarrillo son tan pequeñas, muchas de las sustancias que están involucradas en el que forman parte del cigarrillo y con un poder cancerígeno muy alto, y estas partículas tan chiquititas quedan absolutamente suspendidas en el ambiente y se pueden fijar a cualquier cosa. Ustedes vieron que prácticamente todo toma olor a cigarrillo, una pared toma olor a cigarrillo. O sea, cualquier tela, cualquier situación, cualquier lugar por donde se mueven, todo toma olor a cigarrillo. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tienen esas partículas de fijarse a cualquier estructura es muy alta. No alcanza ventana ni corriente de aire, se necesita un viento huracanado, o sea, que supere los 100 kilómetros por hora si nosotros queremos verdaderamente limpiar un ambiente de partículas del tabaco. O sea, no hay ventana ni sistema de ventilación que alcance. Por eso es que un área para fumadores no tiene ningún sentido. Ni hablar de decir, bueno, separo esta puerta y yo en este lugar fumo y en otro no, porque justamente por esas partículas tan pequeñas, la capacidad de difusión que tienen estas partículas es muy alto. Como les decía, el humo puede difundir de un lado a otro y los extractores o purificadores son absolutamente ineficaces. ¿Qué es lo que hace la gente habitualmente? Busca tapar el olor a cigarrillo, el fumador busca tapar el olor a cigarrillo con un aerosol que lo que hace es agregar otro olor y intentar taparlo, pero el daño que ocasiona ese humo de tabaco no se quita por el aerosol que lo usen. Fíjense en esto, casi un 30% de los adultos que piden ayuda para dejar de fumar a partir de ambientes libres de humo y casi un 50% de adolescentes que reducen su consumo de tabaco. Entonces, el lugar de trabajo libre de humo es una gran ayuda para avanzar en la cesación. Y esto y también es bueno para trabajarlo con la municipalidad, el hecho de promover estructuras o promover consultorios de cesación tabáquica, porque realmente que la misma población, así como se los induce por un lado, hay que ayudarlos, entendiendo que esto es una adicción, ayudarlos a que puedan llegar a la cesación. Piensen por qué es tan importante dejar de fumar. Esta es la estructura de sobrevida normal, aproximadamente a los 70 años, lo que ven abajo es la esperanza de sobrevida, y fíjense lo que ocurre con los fumadores. Aproximadamente para los 70 ya perdieron prácticamente 10% de posibilidad de sobrevida. Ahora, fíjense si el individuo deja de fumar antes de los 44 años. 9 de esos 10 años perdidos es capaz de recuperarse. O sea, gran parte del daño instalado a nivel
a nivel de la estructura del cuerpo, es capaz de recuperarse si deja de fumar en edades tempranas. Y si deja de fumar antes de los 30 años, se recupera en un 100%. Bueno, pensemos entonces, ¿por qué estamos hablando de una adicción? Es una adicción porque cumple todos los requisitos de la misma. Hay una necesidad imperiosa del consumo que se inicia en la dependencia a una droga, que es la nicotina. Si esta sustancia falta, uno se siente mal, que es lo que se conoce como abstinencia, y a su vez va necesitando un aumento progresivo de la dosis, que es lo que se conoce como tolerancia. ¿Y por qué la nicotina? ¿Y por qué es tan dañino? ¿Y por qué tenemos que hablar tanto de la nicotina? Porque la nicotina es una droga extremadamente potente. Piensen que en comparación con cocaína, heroína o morfina, es hasta 10 veces más potente en su capacidad de producir efectos psicoactivos y en su capacidad de dependencia. Es más potente que la cocaína en su capacidad. No está hablando de toda la acción a nivel psíquica que puede tener la cocaína de fondo. En su capacidad adictiva. Y la nicotina, que estuvo iniciando la dependencia, va a necesitar después otros por el cual se origina esa dependencia. La dependencia física, que es la droga, pero continúa con una dependencia psíquica que está relacionada directamente con las conductas habituales del individuo. Me dice, ¿se escucha bien? Porque ahí me hablaba un problema por internet, pero aparentemente seguimos bien. Les Ahí decía se normalizó, entonces, doctor. ¿ahí se escucha bien? Bien. Ahí se normalizó, sí, porque estaba teniendo unos cortes. Bueno, entonces, como les estaba hablando, a partir de la nicotina y de este reforzador que es la droga, pasamos a las conductas. La dependencia psíquica se refiere puntualmente a las conductas habituales de la vida donde está asociado el acto de fumar, porque el acto de fumar se asocia a conductas que se repiten en forma permanente, en forma repetitiva, o la conducta que es absolutamente involuntaria. Por eso que el individuo ¿Se escucha o perdió conexión el doctor? O... Me parece que perdió conexión. Ahí está. ahí estoy Ahí volviendo. está. Sí, me parece que va a tener que retroceder una filmina. Dale, disculpen. Entré con el celular porque sí, perdí conexión, ahí me di cuenta. Esto, creo que se escuchó esta parte de que hablaba de aspectos de la nicotina. Faltaría que compartas la cámara, Jorge. Perdón, la pantalla. Ahí está. Bueno, estaba hablando con los mecanismos de dependencia, hablaba de una dependencia psíquica, de una dependencia física que es la droga, la nicotina, con un efecto muy potente, una dependencia psíquica que está relacionada con las circunstancias habituales de la vida, donde el individuo realiza y tiene asociado el acto de fumar y por eso que el acto pasa a ser un acto inconsciente, y hablaba de un mecanismo de dependencia social que se refiere al ambiente, a donde el individuo está a lo mejor compartiendo con alguien y el cigarrillo pasa a ser un elemento absolutamente inconsciente, pero aumenta mucho su consumo. Entonces debemos entender de que el efecto
farmacológico de la nicotina es necesario, pero el tratamiento de la dependencia al tabaco es una situación mucho más compleja, que tiene un mecanismo de dependencia física, pero que tiene otros mecanismos de dependencia ambiental y social, por los cuales el tratamiento debe apuntarse en forma integral. ¿Qué ocurre con la nicotina cuando ingresa al individuo? Aproximadamente en 10 a 20 segundos puede llegar al sistema nervioso central. Esto ocurre porque hay un doble mecanismo por el cual la nicotina puede llegar al cerebro. Por un lado, porque se absorbe en sangre y puede tardar unos segundos más, pero puede llegar directamente por vía inhalatoria. Esto es porque los cigarrillos tienen el agregado de amoníaco, y el amoníaco le sirve de vehículo a la nicotina para entrar directamente al bulbo olfatorio. Y esto hace de que haga su efecto mucho más rápido, pero también cese su efecto más rápido, y como toda droga de acción corta, su refuerzo y la necesidad de una nueva dosis se multiplica. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega al cerebro? Produce una sensación de placer, porque actúa, ahora vamos a ver un poquito más, actúa a nivel específico del circuito de recompensa, reducción del estrés, produce un estado de alerta, puede generar un estado de relajación temporal, puede pensar de que tiene una mejor concentración en ese momento, porque en realidad por el estado de liberación de adrenalina, pero es todo un estado transitorio. Entonces, ya en los primeros 7 segundos puede ingresar al sistema nervioso central, cuando le hablaba por vía olfatoria. Después de a los 20 segundos ya desaparece la nicotina de la sangre, y entre 30 a 60 minutos probablemente el organismo ya le empiece a pedir una nueva dosis de nicotina, y ahí es donde se empieza a reforzar la conducta de la adicción. El 80 al 90% de la nicotina se metaboliza en hígado, riñones y pulmones. Pueden haber diversos metabolitos. También, como se puede metabolizar por vías diferentes, pero hay una enzima puntual que es la citocromo 2A6, esta enzima funcional hace que algunos individuos que la tienen en forma, no tienen una buena función de esta enzima, son los que se llaman metabolizadores lentos de la nicotina, y habitualmente son menos dependientes. Por eso es que van a encontrar que hay cambios, hay diferentes situaciones en que hay situaciones biológicas diferentes, por las cuales hay personas que tienen una mayor predisposición a la dependencia del tabaquismo, que inician de fumar y que les resulta fácil dejar de fumar, y a lo mejor inician el tabaquismo y no lo mantienen, o lo mantienen en forma irregular y después les resulta fácil dejar de fumar, y otros donde el nivel de dependencia es mucho más alto. Si bien no depende solo desde lo biológico, y como explicaba hoy, que es un mecanismo conductual también muy importante, pero la biología también juega un rol central acá. El metabolito principal es la cotinina, que se elimina por vía renal, y que hay estudios que hemos hecho, de hecho lo hemos hecho acá en Corrientes en alguna época, tanto de medición de monóxido de carbono en el aire ambiental, como también se puede hacer de liberación de cotinina, de evaluación de cotinina en orina. ¿Qué hace la nicotina una vez que ingresa? Se une a los receptores de acetilcolina alfa-4 beta-2, son unos receptores muy específicos que están en el área tegmental central, y a partir de eso liberan dopamina. Y esta dopamina que se libera en el cerebro, estimula el núcleo accumbens y actúa específicamente en el centro de recompensa. Hay una sensación de recompensa inicial, y por eso es que produce una sensación inicial de calma de la ansiedad. El individuo, el tabaquista, ¿qué te dice? Ustedes, a los que conocen, van a ver que muchos habrán expresado algo así. Yo estoy nervioso, tengo una situación de estrés y fumo y estoy más tranquilo. Sí, es cierto. La situación de estrés le genera una liberación de adrenalina. Esta liberación de adrenalina, la acción de la nicotina compensa en forma parcial, actuando sobre el centro de recompensa, pero también pasa rápido y el individuo vuelve a tener una nueva necesidad de droga, porque no actuó sobre directamente el mecanismo de la generación del estrés. Por eso es que es tan importante que dentro del tratamiento integral de estos pacientes hablemos de la importancia de la actividad física. La actividad física como mecanismo central para que el individuo pueda canalizar las situaciones de estrés es una herramienta incomparable, fundamental para el tratamiento del paciente tabaquista. Esta es cómo se ve la estructura de subunidades, de 5 subunidades que tiene este receptor, y esto es parte del mecanismo de lo que actúa a nivel cerebral.
ingresa la nicotina, se une a su receptor de nicotina. Esto va a generar la liberación de dopamina, que actúa en las neuronas sensibles a la dopamina. A partir de esa dopamina liberada va a producir activación del hipotálamo, va a producir activación del núcleo accumbens, actúa sobre ese circuito de recompensa y posteriormente deja de recibir la nicotina, experimenta la sensación de abstinencia y vuelve a empezar este circuito. Y ahí es donde se instala el mecanismo de dependencia. Tenemos que pensar entonces que esta es una enfermedad que es una adicción, que hay múltiples mecanismos de dependencia. Se la debe considerar una enfermedad crónica no transmisible con posibilidad de recaídas. Sin embargo, con intervenciones adecuadas y con frecuencia pueden producir resultados permanentes de abstinencia. Esto es central que lo pensemos así. ¿Por qué estamos hablando de un proceso? Estamos hablando de un proceso que es cuando el individuo empieza a pensar sobre la posibilidad de dejar de fumar, que es esa etapa de contemplación, puede pedir ayuda y decide intentar, y entonces se inicia toda una etapa de preparación para la acción, que es cuando intenta efectivamente dejar, puede sufrir una recaída y entonces hay que ver qué pasó, dónde se falló, o evidentemente qué se trabó en esta etapa del proceso para replanificarlo, o eventualmente puede considerar mantenerse abstinente, que es la búsqueda que tenemos. Ya para ir terminando, recordar de que desde el año 2000, que se firmó el Convenio Marco de Control de Tabaco, que busca una reducción de manera continua y sustancial de la cantidad de fumadores activos y adictos a la nicotina, disminuir las enfermedades y muertes prematuras atribuibles a la exposición al humo de tabaco, proteger a los fumadores pasivos, promover la abstinencia en niños y jóvenes, y alertar. Toda la parte publicitaria es muy fuerte de lo que fue el Convenio Marco, de que el tabaco es adictivo y que causa daños severos a la salud. Asegurar un buen ejemplo en los establecimientos de salud, por eso que esta ordenanza es tan importante, para que toda entidad pública realmente que se cumpla esta ordenanza es muy importante como en su rol ejemplificador. Eliminar todos los incentivos socioeconómicos y conductuales que mantengan o promuevan el uso de tabaco, y establecer programas de educación o información pública sobre tabaco o salud. Instrumentar también alternativas viables para producción, comercio o impuestos al tabaco, para ir desincentivando todo lo que es la producción de estas sustancias. Argentina firmó la parte inicial del convenio, tenía que ratificarlo al convenio y sigue afuera de esa ratificación, y esto realmente es una muy mala noticia. Ya para terminar, el tabaquismo entonces, como síntesis, ocasiona un daño a la salud que puede ser irreparable, pero además con un fuerte impacto económico y social. La dependencia al tabaco es un problema de salud crónico, a menudo requiere intervenciones repetidas en el tiempo y un equipo de salud que esté capacitado e involucrado en esta problemática. Las intervenciones deben ir en varios sentidos, tanto en prevención, prohibiciones, opciones de tratamiento, etc. Promover los ambientes 100% libres de humo es una medida efectiva para proteger a los no fumadores e incentivar a los fumadores a buscar la cesación tabáquica. Tenemos que recordar que realmente esto representa una bomba para las enfermedades crónicas y para lo que es la salud, así que como ejemplo hermoso de nuestro río Paraná y del impacto del cigarrillo que nos va a hablar Daniel ahora, yo termino acá y muchas gracias. Jorge, excelente exposición, muchas gracias. Entonces, bueno, como vos mismo lo dijiste, ahora vamos a dar la palabra a Daniel, que él nos va a contar los efectos nocivos, ¿no es cierto?, de las colillas en el ambiente. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias a los presentes. Le quería pedir ahí a Jorge que deje compartir su pantalla. Perdón, disculpa. La mía, buenísimo. Y una cosa quería aclarar, que yo trabajé en la administración de parques nacionales, que hubo un error, no de parques y jardines, sino de parques nacionales. Junto con Guillermo Gil, que está acá presente justo en esta tarde, lo cual es un placer también, un privilegio tener acá un compañero de tantos años. A ver, vamos a ver. Sí, déjame un punto y se me trabó esta porquería. Ahí está, perdón. ¿Sí? Ah, bueno. a ver, avísenme si Ahí está. Ya está. Ahí está. ¿Está? Bueno. ¿Están pudiendo ver la primera placa? Sí, se ve perfectamente, Daniel. De mi presentación.
Perdón que leí mal Perfecto, bueno, voy no hay problema, no hay problema. Voy a detener mi video así no consumo ancho de banda, que mi conexión no es tan buena. Así que bueno, antes que nada quería agradecerles a los organizadores de este ciclo de charlas tan importantes sobre temas tan actuales, y también a la Fundación Manos Verdes y a la Fundación Hans Seidel por darme esta oportunidad también, bueno, y a la Municipalidad de Corrientes principalmente, ¿no? Por esta iniciativa que realmente aplaudo y que ojalá muchos otros municipios la adopten, de abordar estos temas que son tan importantes para la salud nuestra y del ambiente. Bueno, entonces vamos a hablar del impacto de las colillas de cigarrillos en el medio ambiente, y vamos a repasar, que esto tal vez ya los conocemos, no por los que fuman, sino por los cigarrillos que hemos por ahí tirados, que son los componentes de un cigarrillo, ¿no? Tiene dos zonas: la columna de tabaco, que es donde están las hojas de tabaco, y la zona de filtración. Y después, como elementos fundamentales, tiene tres, ¿no? El papel del cigarrillo, el adhesivo y el filtro, ¿no? Obviamente, además del tabaco que tiene dentro. Y cada uno de estos elementos representa un cóctel tóxico. Principalmente, hay un montón de toxinas que están presentes en el cigarrillo en sus distintas partes antes de ser fumado, y hay un montón que aparecen después de ser fumado. Entre ellos les comento, por ejemplo, el papel para impresión tiene una cantidad de productos que controlan el quemado, de tal manera que no se queme muy rápido, son también sustancias tóxicas. Tiene obviamente los adhesivos, el acetato de celulosa que forma los filtros, vamos a ver, es una celulosa tratada con un plastificante, que eso también tiene obviamente consecuencias para la salud. El tabaco en sí acarrea, digamos, y carga todas las sustancias tóxicas que se usaron en su cultivo, ¿no? Los pesticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas. Tiene obviamente sabores artificiales, el alquitrán, amoníaco, la nicotina, que obviamente viene también como parte de la planta de tabaco, y hay otras sustancias que se generan a partir de que el cigarrillo se enciende. Tengan en cuenta que el cigarrillo alcanza temperaturas de 1000 grados centígrados, eso realiza una serie de reacciones químicas que producen y liberan estas sustancias, ¿no? En el filtro se concentran, obviamente, lo que es un montón de sustancias tóxicas como el amoníaco, el cianuro de hidrógeno, argón, formaldehído, acetaldehído, monóxido de carbono, acetonas, fenoles, todas sustancias obviamente altamente tóxicas. Ni que hablar del humo, y también todos estos plaguicidas, pesticidas que tiene el tabaco, también se concentran en el filtro del cigarrillo. Y este es no voy a mencionarlo, pero para que se den una idea del tamaño, digamos, de la cantidad de sustancias químicas tóxicas consideradas por la Food and Drug Administration, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, una organización gubernamental de Estados Unidos, como dañinos y potencialmente dañinos, en el tabaco y en el humo ya tenemos 93. Después, si analizamos las colillas, lo que queda retenido en las colillas, tenemos por lo menos 39 sustancias químicas que están ya consideradas como residuos peligrosos. O sea, esta es la clasificación que tenemos acá en Argentina, que son las Y. La Y es la que califica a los residuos de carácter peligroso. 39 sustancias y 62 sustancias químicas tóxicas son las que liberan las colillas en el agua, el aire y el suelo. Estos son todos gráficos sacados de un informe que está en preparación, y que yo también soy uno de los revisores técnicos de una ONG llamada EcoHouse, pero hicieron una excelente recopilación de información, y acá fíjense la cantidad de sustancias químicas tóxicas que tienen las colillas, que va a ser el centro de esta presentación, ¿no? Que es lo que queda en el ambiente. Lo del aire, obviamente, se lo está inhalando principalmente el fumador, ¿no? Y la tierra también recibe no solamente la colilla, sino el resto del papel y del tabaco quemado. Fíjense lo que es la cantidad de sustancias tóxicas que están retenidas en la colilla. Bueno, y una de las cosas que tal vez muchos no nos acordamos es que el filtro del cigarrillo, estamos hablando de los cigarrillos industriales, obviamente, es de plástico, o sea, está hecho a partir de celulosa, que es una molécula que existe en los vegetales, pero sufre un proceso de acetilamiento o acetilación
que es como si lo plastificaran, ¿no? Entonces, este filtro lo que hace es retiene los metales pesados y otros compuestos generados en la combustión del cigarrillo, y obviamente todo ese cóctel de sustancias tóxicas que vimos anteriormente, ¿no? Tengamos en cuenta que entre el 80 y el 97% de los filtros fabricados en el mundo están hechos a base de esta sustancia, que es el acetato de celulosa. O sea que prácticamente se puede considerar como plástico. ¿Esto qué significa? Que no es biodegradable, o sea, se trata una molécula orgánica biodegradable a través de un proceso industrial y se la convierte en no degradable. Entonces, ¿qué pasa con todos los cigarrillos que se consumen en el mundo? Bueno, este es un gráfico sacado de un sitio de estadísticas mundiales, en donde, fíjense, el consumo de cigarrillos ha llegado casi a un punto de casi 6 trillones, eso significa millones de millones, en 2009, y afortunadamente ha bajado muy levemente, tal vez, y ojalá quisiéramos pensar por una cuestión de conciencia, ¿no? De la salud humana principalmente. Tengan en cuenta que en 2017 se consumieron 5.4 trillones de cigarrillos. Y bueno, ¿dónde se imaginan que terminan estos cigarrillos? O sea, el cigarrillo consumido principalmente en el ambiente, ¿no? Hay estimaciones, por lo menos más de la mitad terminan en el ambiente, y esto es un triste récord que llevan las corrillas de cigarrillos, que es el residuo humano más abundante en el planeta. Y se estima que los fumadores del mundo compran y desechan unos 4.5 trillones de colillas de cigarrillos al año. Eso significa que se tiran unos 18 billones de colillas por día. Una locura. Y como consecuencia de esto, la colilla es el cigarrillo, la colilla de cigarrillo es el residuo más común encontrado en todas las jornadas de limpieza de todo el mundo. Estas estadísticas son de la organización Ocean Conservancy y son registros de, obviamente, limpiezas de playas, pero esto, digamos, basta con salir a la vereda para ver que el residuo más común es la colilla de cigarrillo, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo, entonces, es un residuo común que tapiza el planeta prácticamente, es el residuo más común producido por el hombre. ¿Y qué efecto tiene? Ya vemos los efectos negativos que tiene la salud humana, todo eso que comentó el doctor, no es indiferente para el resto de los organismos. O sea, podemos suponer, y hacemos bien en suponer, que las mismas consecuencias van a tener otros organismos vivos, ¿no? Bueno, acá les voy a presentar una serie digamos, de resultados hechos a partir de investigaciones científicas. Bueno, empezando por las plantas, las colillas de cigarrillo pueden inhibir el crecimiento de las plantas hasta en un 57%, o sea que crecen la mitad. Les afecta también la producción de clorofila, afecta la germinación, el largo de las ramas, el largo de las hojas, la biomasa de las raíces, y por supuesto, fíjense lo que ocurre cuando ponemos bajo control, diríamos, unas plantas, digamos, expuestas a las colillas y otras no. La evidencia, digamos, no hay que ser científico para darse cuenta que es algo precisamente muy tóxico para las plantas, principalmente se debe a los metales pesados, alcaloides y pesticidas presentes en las colillas. Tengan en cuenta que no lo mencioné para no hacerlo muy pesado, pero ese listado de sustancias tóxicas, una de las peores cosas que tiene son los metales pesados, que sabemos que son cancerígenos y que son altamente tóxicos para todos los seres vivos, ¿no? Además de los pesticidas que vienen con el tabaco. El tabaco, tengan en cuenta que es un tipo de cultivo que no tiene que declarar el productor de tabaco qué tipo de pesticida está usando. O sea que en muchos casos usan pesticidas altamente tóxicos que terminan en la boca de los fumadores, ¿no? En los animales, el efecto también es bastante tremendo y evidente. Hay un estudio famoso hecho sobre peces, que es un pez japonés. Estos son dos científicos de Japón, en donde se expusieron estos peces y sus embriones a los contenidos tóxicos de las colillas de cigarrillos, y bueno, una solución de baja concentración de tóxicos. Los embriones presentan una alta frecuencia cardíaca, se acelera el desarrollo y se modifica la conducta, es lo que podemos llegar a esperar tal vez de cuando una persona fuma un cigarrillo, pero con una alta concentración de estos tóxicos que están en las colillas se produce una disminución de la frecuencia cardíaca, se suprime el desarrollo y se produce una alta mortalidad en los embriones de peces, ¿no?
En general lo que ocurre con las colillas es que son consideradas alimento cuando están tiradas en el ambiente, por muchos animales, tanto domésticos como silvestres, que le puede producir enfermedades, obviamente, graves, inclusive hasta la muerte. Hay un trabajo que acá cito, en el que se analizó un perro que había muerto precisamente por ingerir colillas de cigarrillos, indicó el estudio derrame pericárdico. Así que imagínense, si esto le hace un perro le provoca la muerte, fíjense que las mismas consecuencias podemos esperar que le afecten a las faunas, a cualquier especie de fauna silvestre expuesta a las colillas de cigarrillos. Esto es parte de un informe que hicimos con Corina Gómez y Gabriela Kessner, como partes de una asesoría del Colegio de Guías de Bariloche, en el que estamos tratando de que en el Parque Nacional Nahuel Huapi se prohíba directamente el uso de cigarrillos y se declara un parque libre de humo, ¿no? Bueno, esta es una de los tantos videos que andan dando vuelta de animales que ingirieron basura humana. Este es un ave marina, un petrel. Este video acá tiene poca definición porque está sacado un documental de la BBC, muy reciente, debe tener un año, este es del 2019. Y en ese vómito, que no se ve muy claramente porque esta secuencia sigue un poco más, donde los investigadores analizan los pedazos, no solamente el petrel había comido pedazos de plástico, en realidad los padres le habían dado como alimento pedazos de plástico, sino que también había colillas de cigarrillos. Lo que se ve ahí es colillas pedazos de plástico, pero también los alimentan con colillas de cigarrillo. Entonces estas imágenes son muy frecuentes de ver, lamentablemente. Estas son todas fotografías tomadas en la naturaleza. Acá vemos a esta ave marina que es color negro, dorso negro, que es un rayador, dándole de comer una colilla de cigarrillo a su pichón. Obviamente el pichón murió pocas horas después. Imagínense la cantidad de tóxicos que tiene esa colilla, que son suficientes para matar a un pichón, no me cabe la menor duda al respecto. Y lamentablemente las colillas muchas veces se recubren, especialmente los ambientes marinos y acuáticos, se recubren de microalgas que le dan un aroma parecido al alimento de estas aves, ¿no? Así que muchas veces tienen el aroma de un alimento, y se lo ingieren y obviamente mueren como consecuencia. Las fotos de aves, particularmente comiendo colillas de cigarrillos, es muy frecuente, lo cual también nos hace pensar en las consecuencias de nuestros actos, de no hacernos cargo de nuestros residuos, cómo estamos afectando a otros seres inocentes que no tienen obviamente nada que ver, no tienen la culpa de nuestra mala gestión de residuos. Y otra cosa que se descubrió muy recientemente fue que en la Ciudad de México los gorriones estaban usando las colillas de cigarrillos para construir sus nidos, no solamente porque es un residuo uno de los residuos más comunes y los materiales más comunes en la ciudad, sino que también lo estaban usando como un insecticida. Se descubrió, estos ornitólogos mexicanos descubrieron que los nidos que tenían colillas de cigarrillos tenían menos cantidad de parásitos, de garrapatas, puntualmente hablando, ectoparásitos. Pero lamentablemente esta preferencia de los gorriones hacía que los pichones tuvieran daños genéticos, lo cual es obviamente una evidencia de que todas las toxinas contenidas en las colillas de los cigarrillos pasaban a la prole y a los pichones, afectando obviamente su supervivencia. Pero esto es muy común ver muchos nidos de aves en el mundo, principalmente en las grandes ciudades, que usan las colillas de cigarrillos como un aislante térmico. Es un excelente aislante térmico esa espuma de plástico, ¿no? Imagínense. Así que, pero tiene unas graves consecuencias para los animales que las usan también, ¿no? Y también lo interesante que se descubrió es que las colillas, tanto usadas como no usadas, o sea, con tabaco o sin consumir, son altamente tóxicas, principalmente para los ambientes acuáticos. Imagínense que todos estos productos químicos, estas contaminantes se liberan a una escala tremenda en el ambiente acuático, afectando toda la vida acuática. Fíjense que esto está, digamos, ya este es un estudio del 2011, ya tiene 10 años, ¿no? Y seguimos, digamos, con bastante indiferencia el impacto de las colillas de cigarrillos en el ambiente. Fíjense que lo que dice que este es el primer caso en que se
en que se prueba digamos, la toxicidad de todas las sustancias tóxicas que se liberan de las colillas, tanto digamos, del cigarrillo usado como el de no usado, colillas usadas o no usadas. Interesante la conclusión de que son igualmente tóxicas los cigarrillos sin usar que los usados, ¿no? Y que afectan, este es su primer estudio, digamos, que se prueba en vertebrados, ¿no? En peces. En invertebrados, obviamente, el efecto es inmediato porque en cuestión de horas, todos los invertebrados de una muestra de agua mueren cuando le ponemos una colilla de cigarrillo, ¿no? Y esto es algo que creo que no lo tenemos muy asumido, que una colilla puede contaminar entre 500 y 1000 litros de agua potable. Porque en ese filtro puede llegar a contener hasta 4000 sustancias químicas tóxicas diferentes, entre las que se encuentran todo el elenco de pesticidas, todos los fenoles que son altamente tóxicos, la nicotina, el mentol, dietilenglicol, todos los metales pesados son altamente dañinos para la vida digamos, los organismos vivos. El cadmio en cualquier organismo es dañino para la salud y mortal, alquitrán, carcinógenos y obviamente todos los aditivos y las sustancias asociadas a los plásticos que se usan en su fabricación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una cosa que se descubrió hace relativamente poco es que las colillas, como están hechas de plástico, son fuentes de microplásticos. Sabemos que la contaminación por microplásticos es cada vez más grave y es más frecuente en el planeta. Todo nuestro alimento, el agua y el aire ya está contaminado con microplásticos, y las colillas son fuentes de microplásticos desde el momento en que están arrojadas en el ambiente, que están en el ambiente. Las colillas no se degradan, a pesar de que se ha hecho un estudio, la biodegradación es muy lenta, y durante ese tiempo, ¿qué es lo que ocurre? La colilla está liberando este cóctel tóxico de colillas y libera microplásticos, porque se va descomponiendo, se va rompiendo. No es que se biodegrada. Entonces, todos estos microplásticos y todas estas toxinas, lo que ocurre es que se van bioacumulando y biomagnificando en los ecosistemas. ¿Eso qué significa? Que a medida que el animal se va creciendo, cada vez tiene más contenido de toxinas y de microplásticos en su organismo, y cuando un animal grande se come uno chico y este a su vez es comido por otro más grande, todo ese cóctel de toxinas que tenían y de microplásticos que tenían esos organismos se pasan en la cadena trófica hacia los niveles superiores, ¿no? Y lo más terrible es que se comprobó que estas micropartículas pueden contaminar el agua del suelo por hasta 10 años. O sea, imagínense, durante 10 años cada colilla está contaminando el ambiente. Y una de las consecuencias ambientales más evidentes es que las colillas son grandes generadores de incendios forestales en el mundo. Hay mucha reglamentación a nivel internacional sobre la prohibición terminante de prohibir dentro de parques nacionales. Australia es un caso, en Europa es otro caso, pero con la cantidad de incendios que hay en el mundo, esto se está analizando cada vez más. En Iguazú, bueno, es uno de los primeros parques que está decretado desde el 2012 espacio libre de humo de cigarrillo, lo cual esperamos que también queremos hacer en el Parque Nacional de Huapi. Y el listado de incendios forestales producidos por colillas en el mundo, bueno, es interminable. Estos son algunos de los ejemplos que pusimos en el informe que elaboramos con Corinne y con Gaby. Y precisamente, como administradores de áreas protegidas, creo que es importante que, sabiendo que es un agente altamente contaminante, de alto riesgo ambiental, que no es biodegradable, consideramos que debería estar terminantemente prohibido fumar en un parque nacional o cualquier área protegida. Esto aplica tanto para los visitantes como para los guardaparques, administradores, visitantes, gente de trabajo, o sea, los operarios, diríamos, que realizan trabajo dentro de las áreas protegidas. O sea, no solamente aplica para los visitantes, ¿no? Porque no hay peor cosa que ver a un guardaparque o un guardafauna fumando dentro de un área protegida, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si sabemos que es algo tan tóxico, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el problema es que no es considerado un problema por los fumadores. Las colillas no son un problema y son instantáneamente y casi como un acto reflejo, fíjense, el arrojarlas al ambiente. O sea, una mínima, ínfima proporción de fumadores, esto ya está medido inclusive en estudios sociales, creo que cerca de menos del 20% de los fumadores admite tirar la colilla en un tacho de basura.
O sea que el gran porcentaje de los fumadores tiran las colillas en el ambiente. Estas son todas imágenes de Bariloche, lamentablemente ustedes pensarán que es un lugar muy limpio, que somos todos muy conservacionistas y defensores de la flora y la fauna, pero no es así. Estas son todas imágenes de la calle Mitre, los canteros de la calle Mitre que son usados como colilleros, y el edificio principal de la municipalidad. O sea, esos colillas lamentablemente son de personal municipal. Y en el Parque Nacional no está ajeno el problema de las colillas, y esto es frecuente ver en cada mirador, en cada lugar donde uno puede parar, ver el suelo regado de colillas. Recordemos todas las implicancias que tienen para el ambiente el hecho de que la colilla esté ahí expuesta. Y bueno, como conclusión, las colillas evidentemente tienen un grave y perdurable impacto en el ambiente de los seres vivos, principalmente por el cóctel de sustancias tóxicas que contienen, que contaminan el agua, la tierra y los organismos vivos. No son compostables, o sea, no se biodegradan. Tampoco se puede hacer un compost, no se lo puede poner en un compost porque mata toda la microfauna y microflora que haya en el compost. Y además, por ser de material sintético, mayormente plástico, no son biodegradables y son fuentes de microplásticos. Por lo tanto, las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas y dispuestas como residuos peligrosos. O sea que deberían aplicar a las colillas toda la legislación que hay sobre residuos peligrosos. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, muchas cosas, ¿no? Y creo que ninguna de estas es excluyente, o sea que creo que hay que hacerlas todas. Todas hay que hacerlas de alguna manera. Primero, campaña de información y concientización. A nivel mundial hay unas campañas espectaculares de las cuales uno se puede agarrar, digamos, si no tiene material audiovisual. Bueno, hay campañas, pero espectaculares en todo el mundo. Obviamente estas son en inglés de National Geographic, que es una de las primeras que ha hecho precisamente énfasis en el problema del plástico y de los microplásticos. Y fíjense que en muchos lugares ya se está hablando de esta es una campaña en Inglaterra. Fíjense que es importante, creo que la gente no lo sabe, que las colillas de cigarrillos son fuentes de microplásticos y químicos que matan a la vida marina, a las plantas y a todos los seres vivos que existan. Esta es otra campaña en Madrid, fíjense. Creo que la gente no sabe esto, y si lo sabe, tenemos que hacérselo saber, digamos, o recordárselo, ¿no? Esta es una campaña muy, muy linda, muy buena, que hicieron en Pinamar, fíjense el año pasado, a ver si podemos ver el video. Pinamar libre de humo quiere decir que de ahora en más vos te tenés que acercar al sector donde hay cenicero o donde hay un tacho y vas a poder fumar acá, 5 metros a la redonda. Es el único lugar permitido para fumar. 2 de cada 3 fumadores tiran la colilla al piso, en la playa, en la plaza, abre la ventanilla y tira la colilla. Entonces, lo que nosotros decimos es, este es el sector de fumadores. Hay que respetar las ordenanzas municipales. Estuvimos trabajando muchos meses para que esto pase. Lo único que tienen que hacer es caminar un poquito y ayudarnos a que esto sea una realidad. Todas estas colillas que están acá suman un total de 750.000 unidades. Fueron encontradas en el piso de la ciudad de Pinamar, Hotel de Valeria y Cariló. La gente nos trae las colillas a nosotros. Cada una de ellas contamina 70 litros de agua. Estimamos que hemos salvado unos 13 millones de litros de agua. En esta mano solamente tengo 30.000 unidades de colillas que evitamos que hagan ese trabajo que hacen cuando tocan el agua, que es dejarnos sin ese recurso natural. El único lugar que nosotros podemos habitar es nuestro planeta Tierra, que está lleno de vida, atmósfera y agua. Y nosotros estamos haciendo esto. Estamos involucrados en el mayor desafío de la historia de la humanidad. Qué bueno, ¿no? Esta campaña. Y qué sencillo, lo hicieron con un celular. Y hoy por hoy no tenemos excusa. Este chico, le comento, Sebastián, es un chico surfista, que tuvo esta iniciativa y tuvo el apoyo de la comunidad y de los legisladores. Igual estuvieron varios años hasta que pasó esta ordenanza. Pero fíjense todo el trabajo que han hecho, construyeron colilleros. Bueno, la verdad que no hay excusa para no hacer nada, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando hay una ausencia del Estado y de las instituciones, ocurren estas cosas que realmente dan más pena que alegría, que son iniciativas individuales. Este es el dueño de, digamos, una colilla que está en el Sanatorio del Sol, o sea, un colillero. Digamos, bastante lástima da ver estos colilleros informales, que más que nada evidencian la preocupación de una persona o dos personas. Esta es una plaza acá en Bariloche, que esto lo puso
y me consta la persona que cuide esa plaza, un empleado municipal. Estas iniciativas que son de grupos de vecinos preocupados por la cantidad de colillas que hay en el suelo, yo creo que tienen muy buena intención, pero no solucionan el tema, porque acá hace falta una campaña de información, una campaña muy fuerte de las instituciones, de los municipios. Fíjense, son 2 carteles hechos por los ciudadanos. Está muy bien, yo los felicito, pero hay que ponerse la camiseta de realmente el ambiente, tener conciencia de lo que está ocurriendo y, digamos, tomar cartas en el asunto, ¿no? Fíjense lo que es un tacho, el cenicero del aeropuerto de Bariloche, cuando funcionaba, ¿no? Cuando había aviones. Un basural, colillas tiradas por todos lados. Este es un cenicero que está en el Hotel Edelweiss, un excelente y muy lindo cenicero. Esto sí es algo realmente que da ganas y que da gusto, saber que hay una conciencia de la empresa. Esto es fíjense lo que adicionó, este cartelito que se adiciona a los tachos de basura en Buenos Aires. Fíjense qué sencilla la campaña esta y qué eficiente, se le puso un sticker al cesto y este cartelito, o sea que la colilla va dentro del tacho, no va en la calle, no va en la plaza, no la puedes tirar por la ventanilla. Y esta es una campaña que hice también una organización gubernamental que es Eco House, que está con esta campaña tan buena y que han tenido tanto éxito con Ojo con la Colilla, que creo que ahora Corrientes se va a sumar, creo que se sumó también Posadas. Bueno, siguen siendo iniciativas, a ver, individuales, yo lo quiero llamar. Está bien, la organización esta es fantástica, ellos ya desde el 2017 están con este tema, pero hace falta la participación del Estado, ¿no? Y acá vemos muy tímidamente, aparecen estos colilleros que son de municipios, acá el primero de la partida de la izquierda es de Villa Langostura, el del medio es creo que es el municipio de La Costa, acá de Monte Hermoso. Bien, diríamos, está bueno, no digo que no. Y también, bueno, generar interés y estímulo participativo. Fíjense este colillero que está en Europa, dice quién es el mejor jugador en el mundo, Ronaldo o Messi. Después acá una iniciativa de acá, chicos de Bariloche Limpia, hicieron ellos este convenio con una chocolatería de Bariloche en el verano pasado, para que la gente lleve una botella llena de colillas a cambio de un huevo de Pascua que se sortea. Bueno, siguen siendo iniciativas individuales y de pequeños grupos, ¿no? Fíjense, bueno, de Fundación Manos Verdes hemos apoyado jornadas de limpieza en las playas de Bariloche, hemos juntado botellas digamos, de plástico con colillas. Imagínense, ya los chicos hicieron la cuenta, una botella de 500 mililitros entran 500 colillas, o sea, hagan la cuenta, es muy sencillo, acuérdense la cantidad de litros que contamina cada colilla. En el instituto donde yo doy clases, hemos organizado una jornada de limpieza, porque acá, tanto los estudiantes, como los docentes, como los no docentes, fuman. O sea, acá los culpables, en realidad, los responsables somos todos, y somos todos responsables de limpiar. Y esta iniciativa que está la directora, la asesora pedagógica, acá hay un profesor que es fumador, y él mismo se encargó de juntar las colillas que tal vez alguna vez él mismo tiró en las veredas, ¿no? Y a partir de eso, fíjense que bueno que se haga esto en instituciones educativas. Después de cada jornada de limpieza hicimos una instalación de 2 colilleros. Primero fue uno muy sencillo, con un tachito de plástico, con unos carteles que hicieron los mismos alumnos, alertando más que nada sobre la contaminación ambiental, porque acá el fumador ya decidió contaminarse, digamos, y como decía el doctor, es una adicción, no es fácil dejar de fumar. Bueno, pero el fumador tiene que ser lo que yo llamo fumador responsable, hágase cargo de su colilla. Entonces instalamos estos ceniceros, fíjense, esto es con un presupuesto mínimo, o sea, no hay excusas. Esto está hecho todo con perfilería de aluminio que donó una alumna que tiene una fábrica de aperturas de aluminio. Se puso un cartel que dice, no dejes que tu colilla contamine el agua y la tierra, depositala acá, y un cartelito abajo que dice, prohibido fumar a menores de 18 años, porque la directora de la secundaria, que funciona a la mañana, nos hizo sacar este colillero anterior que habíamos puesto porque decía que fomentaba el vicio en los alumnos. Bueno, lo que hacían los alumnos era irse a fumar ahí un poquito más lejos, pero acá las colillas son de todos, y diríamos, no es una excusa no poner un cigarrillo, es como ignorar el problema, ¿no? Y después la normativa regulatoria, eso es muy importante, como yo escuché, bueno, ya nos comentó Alejandro de las iniciativas que hay en Corrientes. Fíjense que ya también hay un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires
de prohibir el arrojar filtros o colillas de cigarrillo en la vía pública y en todos los espacios comunes y subpúblicos. Y esto también, ojo, que tiene que estar extendido a las reparticiones públicas. No puede ser que todas las veredas de la policía, gendarmería, prefectura, parques nacionales, todos los docentes y los no docentes de las escuelas fuman en la vereda y es un tendal de colillas, y ya obviamente los comercios, ¿no? Así que hay mucho por hacer, y otra cosa que se puede hacer es promover y empezar a buscar emprendimientos que usen las colillas, porque después, ¿qué hacemos con esas colillas que juntamos, no? Lo importante es aislarlas del agua y de la tierra, o sea, lo mejor que se puede hacer es poner una botella de plástico. Bueno, primer paso. El segundo paso, ver qué hacemos con la colilla. Hay un emprendimiento en Chile muy interesante, que se llama Imeco, que reciclan las colillas, le quitan las sustancias tóxicas y hacen elementos de plástico con ese acetato de celulosa. Después hay un muy lindo emprendimiento en Argentina que es el Cigabrick, fíjese, ladrillo hecho con colillas de cigarrillos. Esto hay que ver, estas empresas hay que apoyarlas, tratar de que eso suceda a gran escala en otras partes de Argentina. Hacer creativos, acá desde Manos Verdes también, por ejemplo, Agustina hace unos colilleros, ella dice que son monederos, pero para mí es el colillero ideal. A partir de un envase Tetra Pak se hace un colillero, o sea, ahí no te quemas, está la colilla contenida, la ceniza también, y te lo puedes guardar en el bolsillo, en la mochila o en la cartera. Ideal para repartir en el verano. Y, digamos, ver qué podemos hacer con nuestro presupuesto, ¿no? Acá fíjense, esta es la versión argentina del cuadro, del sistema que vimos anteriormente, de votar con tu colilla. Acá también quién es el mejor, aquí está Maradona y Messi. Fíjense, 2 botellas de gaseosa de plástico que estimulan al fumador a dejar la colilla ahí, por lo menos meterla ahí y que no quede tirada en el suelo. Esto es en la ciudad de Gijón, en España, en donde han hecho estas hermosas, serigrafías, estas hermosas pintadas en las bocas de tormenta, donde obviamente esto aplica para todo tipo de residuos tirados en la calle, ¿no? Así que bueno, esperemos que los que sean fumadores que entiendan que la colilla no es parte del paisaje y que la colilla no es una semilla, ¿no? Y que lo que hace la colilla es contaminar, y no solamente se contamina el fumador, sino que también contaminamos el ambiente en una forma muy grave y perdurable. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación. No sé si quieren que haya algún espacio para preguntas. Excelente, Daniel, tu exposición. No veo que hayan hecho preguntas todavía, no sé si estaban todos muy concentrados, la verdad que ambas charlas muy dinámicas. Si alguien quiere pensar un ratito y consultar algo, estamos... Yo tengo una pregunta para Jorge. Bien. ¿Existe en el Ministerio de Salud alguna estimación de cuánto le cuesta a la salud pública el tratamiento y las campañas de prevención, o por lo menos el tratamiento de las enfermedades o de los fumadores, digamos? No sé si en valor en pesos, pero por ahí en porcentajes o no sé, algún dato. Lo que estaba estipulado, y me acuerdo, es mucho, más que de las campañas de prevención, lo que está estipulado es cuánto se gasta en las enfermedades asociadas al tabaquismo. Ajá. Y se gasta más del doble, medido en millones de pesos, de lo que es capaz de recaudarse por impuestos. Por uno de los primeros motivos que esgrimen las tabacaleras es: nosotros somos una fuente de trabajo y somos una fuente de motorización de la industria, y a partir de esto el Estado recauda fondos, nosotros aportamos muchísimos fondos. Bueno, ese argumento cae, pero se desploma cuando se ve lo que gasta la salud pública por las enfermedades relacionadas al tabaquismo. En la atención de los pacientes, en lo que representa la discapacidad, y ni hablar, porque eso no está del todo valorado, por lo menos no en la Argentina, sí hay datos de otros lados, en la discapacidad que provoca cuando uno lo puede medir en términos económicos por años de vida potencialmente perdidos. Porque años de vida potencialmente perdidos, ABAP. Es una sigla desde el punto de vista económico que te habla de
que te habla de la muerte prematura y la discapacidad prematura provocan traducido en términos económicos, lo que provoca en plata la pérdida de aquel que se murió en plena edad productiva. Porque el que se te murió con una enfermedad a los 45 años, un infarto que se te murió, que tuvo el infarto 10 años antes de lo que tuvo que haber tenido, son 10 años de vida productiva, que vos invertiste a lo mejor, que invirtió la sociedad. Es muy, por ahí esto no cuesta plantearlo, pero esto cuesta plantearlo en términos sociales, ¿no? En términos generales, porque es un impacto importante. Pero vos pensás que la sociedad invierte por lo menos 25 años entre la educación de una persona, entre que invierte desde la educación preescolar hasta la primaria, la secundaria, la universidad, empieza a devolver a la sociedad de alguna manera en cuestión laboral y se muere en forma precoz. O tiene una discapacidad en forma precoz y no solamente que pierde lo que esa persona produce para la sociedad, sino que tiene que empezar a sostener, ya te digo la sociedad, porque vos desde donde lo mires, desde la obra social, desde el Estado, desde cómo la obra social privada, la prepaga o el Estado, desde todos lados de la sociedad lo que lo sostiene, Por supuesto. se tiene que solventar y esa persona deja de producir para la sociedad y la sociedad tiene que pasar a solventar la discapacidad de ese individuo. Entonces, sin entrar en la medición de los términos económicos de la potencialidad perdida, porque ese análisis no hay en la Argentina, más del doble se gasta de lo que es capaz de, en gasto directo, que es medicación, internación, todo lo que es la atención del paciente con patología relacionada, enfermedad relacionada al cigarrillo, que lo que es capaz de recaudarse en relación al tabaquismo, de la industria tabacalera. Y te agrego algo más. Con nuestros impuestos subsidiamos la producción de tabaco. Por supuesto, el FET, el Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Claro. Especial es claro, porque una de las primeras cosas, toda la producción, y en Corrientes justamente, una de las Sí. primeras cosas, es más, si vos mirás, viste que de las provincias tabacaleras, las principales que son Misiones, Corrientes y Jujuy, el grueso de la producción en realidad está en Misiones y Jujuy. Y Jujuy son grandes latifundios, grandes terratenientes, muchísima estructura. Misiones algo parecido. Corrientes tiene cooperativa y múltiples productores muy chiquititos. ¿Qué hace el productor? Tiene media hectárea, cuarto hectárea, 1 hectárea. ¿Por qué? Porque buscan producir tabaco, porque a partir de tabaco tienen una obra social, a partir del tabaco cobran, no importa cuánto, pero ya cobran el incentivo al tabaco, entonces vos te vas a Goya a decir, o te vas en Goya, como dicen los goyanos, te vas a Goya a plantear de que hacer una estrategia de cesación tabáquica y nos han salido a ladrillazo más prácticamente, porque Claro. la estructura económica está mal planteada, está planteada para sostener el tabaquismo, lamentablemente. O sea, hay un trabajo de fondo a nivel provincial para avanzar en este tema. Bien. Y te digo que es una estructura más allá de la discusión política, esta es una discusión política, social, que requiere una retransformación productiva muy importante. Es una discusión larga. El mensaje ahí es claro, somos totalmente contradictorios entre lo que decimos de dejar de fumar y entre armar un sistema fiscal que promueve el tabaquismo. La verdad que es una locura. Tal cual. Exactamente. Al respecto, Alejandro, y con lo que vos decís, está bueno hacer un ejercicio como lo han hecho muchas ciudades de Estados Unidos y de Europa, que ellos han cuantificado en millones de dólares o de libras o de euros cuánto le cuesta al Estado juntar esas colillas, ¿no? Digamos, en el caso de que los empleados municipales las junten, y lo que cuesta el costo ambiental, y el costo de salud ambiental, y el costo de salud humana, porque eso se vuelve en contra de todos nosotros, o sea, se vuelve en contra de los no fumadores. O sea, el impacto del fumador trasciende a tal escala que afecta al ambiente, las especies silvestres, los ecosistemas, el agua, la tierra, o sea que no solamente se arruina su salud, sino que arruina la salud de toda una región, por decirlo de alguna manera. Imagínense las colillas que se tiran ahí en Corrientes, en la costanera, van a ir contaminando durante todo su viaje por el Paraná
hasta llegar al Río de la Plata, van a estar liberando estas toxinas durante 10 años, van a hacer su viaje por el océano Atlántico liberando toxinas, o sea que un fumador, fíjense que puede, bueno, contaminar 500 o 1000 litros de agua cada colilla, eso es una cifra que está en discusión, pero que está comprobado, o sea, no son 50 o 60 litros, no, son 500 litros por lo menos. Así que, digamos, esa cifra hay que reformularla en las campañas de educación, porque ya está también las investigaciones publicadas que es mucho más que 50 o 60 litros por colilla, imagínense. Así que eso también es un buen ejercicio para tener en la mesa de negociaciones con las tabacaleras, ¿no? Hay muchas propuestas, estuve viendo en todos estos documentos de qué hacer y cómo, digamos, de vuelta, hasta se propone que en el mismo paquete de cigarrillos aparezca una foto, vieron que son siempre fotos de seres humanos con problemas, ¿no? Que aparezca una foto de un pajarito muerto, digamos, de los microplásticos que contaminan, además que se vuelven hacia los no fumadores, ¿no? O sea, otros organismos, otros seres vivos no humanos mueren por culpa de las colillas y además se contamina el agua y la tierra. O sea, son recursos vitales, se están contaminando por culpa de los fumadores no responsables o poco responsables que arrojan la colilla en el ambiente. Bien, gracias. Bueno, aparentemente no hay más preguntas en el chat. Vi que una fue respondida en forma privada por Daniel. Yo antes que Alejandro cierre, digamos, quería aclarar que la gente que está preguntando en el chat si se va a poder compartir la charla, yo voy a compartir el link cuando nos pase la gente de comunicación de la municipalidad, el link de la publicación en YouTube, digamos, de la charla. Así que lo que le pediría es que si alguno de ustedes no se inscribió, yo publiqué en el chat de la plataforma el link de inscripción. Entonces ahí me ponen los datos y yo después puedo reenviar, ya sea por mail o en el grupo de charlas ambientales, voy a publicar el link. Bien. Bueno, última cosa también, decir que todos acá en el chat dicen que la charla fue excelente, que los conceptos fueron muy claros, así que felicitaciones a ambos disertantes por mi parte. No sé, Alejandro, si vos querés cerrar, decir algo. Creo que Verena tuvo que retirarse ya por cuestiones horarias, ella está en Alemania, así que no está en este momento. Queríamos que ella cierre la charla, pero no está presente. No, sí, para Verena creo que ya son como las 11:30 de la noche, se habrá ido a dormir. No, al igual que estoy muy satisfecho, las dos presentaciones fueron clarísimas, interesantísimo este ejercicio de plantear los beneficios y los costos como sociedad. Creo que una sociedad, a medida que va madurando, hay ciertas prácticas que ya no podemos seguir tolerando pasivamente, como por ejemplo la cuestión de los incendios que tanto lo hemos sufrido los correntinos la semana pasada y la semana anterior. Y nada más decirles que vamos a continuar con este ciclo de charlas, muy interesante lo que comentaba Daniel, cómo afecta en la vida, en la fauna silvestre, las colillas de cigarrillos. Tenemos pensado continuar con las charlas, con las temáticas de fauna silvestre, de tráfico ilegal de animales silvestres, la problemática de los incendios, es decir, tenemos una amplia agenda de temas que vamos a seguir abordando, así que los esperamos. Nuestro ciclo está los días miércoles a las 16 horas. No sé, María Julia, si querés cerrar o algo, agregar algo. No te escucho. Tiene el micrófono apagado. Sí, María Perdón. No, decía que muchas gracias por participar a todo el grupo, que fueron excelentes las charlas realmente, y muy ilustrativas, y que veo que los que estuvieron presentes también están muy conformes, así que muchas gracias por participar y por ayudar en esto tan importante que realmente por ahí la gente no toma conciencia. Gracias por la invitación y a disposición siempre. Gracias, Jorge, gracias, Daniel.
Un placer, muchas gracias a Alejandro y a María Julia por la organización de estas charlas. Gracias, Jorge, también por tu presentación.